Buen día, queridos alumnos. Vamos a comenzar hoy la descripción de la región inframesocólica. Bien, habíamos visto que la cavidad peritoneal se dividía en una región supra y una inframesocólica. Bien, la inframesocólica tiene varios compartimientos y algunos órganos. Estos compartimientos, la forma de repaso diremos el mesentérico cólico derecho, mesentérico cólico izquierdo, parieto cólico derecho, parieto cólico izquierdo y región pelviana, donde ya vamos a ver otras formaciones. Lo primero que vemos al levantar el epiplomo mayor, con él se levanta el colon transverso fijado por el mesocolon transverso. Lo primero que vemos es el intestino delgado, las asas intestinales delgadas correspondientes al yeyuno y al ilion. Es decir, se nota desde debajo de la inserción del mesenterio el inicio del intestino delgado móvil, es decir, el yeyuno, en el ángulo duodeno-yeyunal, y esto se ubica en forma de asas intestinales, se continúa con el yeyuno, entonces aquí en el ángulo, y el yeyuno se continúa con el ileón. El ileón llega hasta esta formación que es el ciego, en lo que conocemos como ángulo ileo-cecal. Todo ese trayecto de intestino tiene aproximadamente 6,5 metros de longitud y prácticamente no existe diferencia. Es muy difícil de primera mano establecer la diferencia entre el yeyuno y el ileo. Lo que solemos decir es que las asas yeyunales se encuentran en forma horizontal y las asas ileales se encuentran en forma vertical. Aparte de eso, las asas yeyunales son un poco más gruesas y de color más rosado. Las asas ileales son de un diámetro un poco menor y con un color rosado más grisáceo, menos colorado. Aparte de eso, es posible diferenciarlos solo en la región de transición entre el yeyuno y el ilion, que es el lugar donde la primera arteria ileal penetra en el intestino. ¿Sí? Procedente de la mesentérica superior, la primera arteria ileal penetra en el intestino. Esa es la arteria que normalmente va a vascularizar un órgano anexo que suele tener el intestino delgado, un vestigio embriológico que es el divertículo de Meckel. Eso es lo único que nos puede hacer diferenciar exactamente dónde es la transición entre el yeyuno y el ilion. Por supuesto que fisiológicamente hay algunas diferencias respecto a qué se absorbe en el yeyuno y qué se absorbe en el ilion. Aquí vemos sus tres capas principales con las subcapas. Esta es la mucosa, la submucosa, la muscular circular, por fuera la muscular longitudinal y luego la serosa peritoneal que la recubre. Estos son los pliegues de la mucosa organizados así para una mejor absorción. Como vemos aquí, este intestino delgado está adherido al mesenterio, por donde le llega su vascularización, procedente de la arteria mesentérica superior. Así estructurado, el intestino delgado tiene un borde, que es por donde le llega, se adhiere al mesenterio y por donde le llegan los vasos mesentéricos, que se llama borde mesentérico. Y otro borde que ustedes ven acá, que es el borde libre, borde mesentérico o borde adherente, y borde libre o borde antimesentérico. Entonces va a tener una cara anterior y va a tener una cara posterior del otro lado. El mesenterio, esta sí es una estructura interesante, es el que fija a la pared posterior a todo el intestino delgado, es decir, que tiene forma de abanico, tiene una base de inserción en la pared posterior de más o menos 16 a 22 centímetros y una base intestinal que mide 6 metros. Entonces hay una gran diferencia entre el borde fijo y el borde intestinal. Tiene una cara derecha, que es más bien superoderecha, y una ínfero-izquierda, según su ubicación. Por esta situación, el intestino delgado puede moverse de uno y otro lado cuando así lo necesite. Bien, dijimos tiene un borde adherente y un borde intestinal.
que contiene en su interior, tiene, como todo meso, tiene el pedículo vascular del intestino delgado, que es la arteria mesentérica superior, con la vena mesentérica superior, los linfáticos y los nervios. Aparte de eso, todo eso tiene tejido adiposo, ganglios linfáticos y tejido adiposo. Bien, el mesenterio se inserta en la pared abdominal posterior, aproximadamente a 2 centímetros a la izquierda entre L1 y L2. Luego se dirige horizontalmente pasando por sobre la columna, pasa por la tercera porción del duodeno, donde recibe la entrada de los vasos mesentéricos. De ahí desciende en el intersticio prácticamente que está entre la vena cava inferior y la aorta, hasta llegar aproximadamente a la cuarta o a la transición entre la cuarta y la quinta lumbar, donde se inclina hacia la derecha de nuevo horizontalmente y va y termina en la fosa ilíaca derecha, aproximadamente a nivel de la articulación sacroiliaca. Ese es el lugar donde se inserta la raíz del mesenterio. Aquí vemos, este es el mesenterio y están ya las ramas, en este caso serían las ileales, que forman arcos y estos arcos forman ramas terminales rectas que van al intestino. Realmente el intestino delgado está muy bien vascularizado, salvo en alguna porción que es aquí cerca de su terminación. Y aquí vemos el borde antimesentérico y el borde mesentérico, que siempre en una cirugía hay que explorar porque tenemos que buscar la posible presencia del divertículo de Meckel. Ya vamos a ver lo que es. Bien, aquí están los vasos mesentéricos dentro de su mesenterio, con todas sus ramas. Ya vamos a hablar también de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nace de la cara anterior de la aorta abdominal, por detrás del páncreas, en lo que conocemos como cuadrilátero de Rogier. Cuadrilátero de Rogier, formado por la vena mesentérica superior, el tronco esplenomesenterico, la vena mesentérica inferior y la vena renal izquierda. Esto ya vimos en la clase pasada. De ahí desciende, después de dar ramas para el páncreas, da la pancreática inferior o pancreática dorsal de Testut o inferior, se puede dar la pancreática magna de Testut también, a veces cuando falta esta, penetra así, da ramas a la cuarta porción del duodeno, da ramas para el círculo arterial de la cabeza del páncreas, es decir, las pancreático-duodenales, y luego penetra en el mesenterio por encima de la tercera porción del duodeno. De ahí produce una concavidad hacia la derecha y tiene entonces así ramas que se desprenden de su convexidad y ramas que se desprenden de la concavidad. Las ramas que se desprenden de la convexidad son las ramas yeyunales y las ramas ileales. Las ramas yeyunales son gruesas, fíjense, forman varios arcos para asegurar la vascularización del intestino, hasta que llega a 2 ramas. Generalmente es esta la que va a vascularizar el límite entre el yeyuno y el ilio, que es la yeyunal. Luego da varias yeyunales y se anastomosa con la recurrente ileal, rama de esta arteria, que es la ileo-biseco apendículo cólica. Acuérdense de su nombre, ileo porque da la recurrente ileal, biseco porque da una rama anterior y otra posterior para el ciego, apendículo porque da esta rama que va a ir por el mesoapéndice al apéndice, y cólica porque da esta rama, la cólica ascendente, que va a ir a anastomosarse con la cólica inferior o con la cólica media cuando existe. Es más o menos así. Aquí viene la arteria ileal, que puede irrigar, como dice aquí, al divertículo de Meckel, y la iliobiseco apendículo cólica, que está aquí. Fíjense, da la recurrente ileal, una rama que vuelve de nuevo para anastomosarse con la ileal, da la apendicular, da la cecal anterior y posterior y da la cólica inferior, que va a dar la cólica ascendente. Fíjense,
forman los arcos del colon, ¿sí? Por el lado cóncavo sigue dando las arterias cólicas, es decir, la ilioisecopendiculares, que va a dar la cólica inferior, esta va a dar una ascendente, la cólica media y la cólica superior derecha. A veces da una cólica medial que nace aquí más arriba que la cólica superior derecha, y esta va a ir directo hacia la anastomosis entre la cólica derecha y la cólica izquierda, que vamos a ver después, se llama arco de Riolano, es la cólica medial, cólica media de algunos autores. Aquí vemos la ilioisecopendiculares, la ileal, la recurrente ileal, ¿sí? La ascendente del colon o marginal, estas son arterias marginales. Esta es la cólica derecha superior, la cólica media, cólica derecha superior, cólica media. Estos pueden nacer de un solo tronco, pueden nacer de troncos diferentes. Y acá solemos ver una cólica medial. Acá hablamos de que el intestino delgado está muy bien vascularizado, excepto en los últimos 20 centímetros del íleon terminal. Es una zona, que es esta zona, aquí, los últimos 20 centímetros, donde la recurrente ileal va a anastomosarse con el resto de las ileales y con la ileal terminal. Entonces esta zona queda con poca vascularización. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en el momento de hacer anastomosis entre el intestino delgado y el intestino grueso, esta zona no debe ser tenida en cuenta, debe hacerse más allá de los 20 centímetros del lugar donde el íleon termina en el ciego, que es la válvula ileocecal. A esta área se le llama área avascular de Treves. Bueno, como un vestigio de lo que en embriología conocemos como el conducto ónfalo-mesentérico, ónfalo significa ombligo y mesentérico viene del mesenterio y viene del intestino delgado. Normalmente en el embrión hay una comunicación entre el saco vitelino y el intestino delgado que se llama conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto normalmente, como muchas comunicaciones en el feto, se atrofian y desaparecen, pero cuando la involución de este conducto es incompleta, puede quedar formado lo que se llama el divertículo de Meckel, ¿sí? Que tiene más o menos esta forma. Está en el borde antimesentérico, borde libre, borde antimesentérico del íleon. Tiene una arteria propia, esta es la arteria ileal, la que es la rama terminal de la mesentérica superior. Puede hasta tener un meso. Esto puede estar libre en la cavidad. Es un divertículo verdadero. ¿Por qué se dice que es verdadero? Porque tiene todas las capas del intestino, aquellas 3 capas que habíamos hablado, mucosa, muscular y serosa, con las 2 capas de muscular y con la submucosa también, están presentes en el divertículo de Meckel. Es decir, nos falta una sola capa, por eso es un divertículo verdadero. Es de origen entonces congénito y puede tener la mucosa del mismo intestino delgado, puede tener también mucosa del estómago, mucosa ectópica del estómago, por lo cual se puede ulcerar, puede tener una úlcera gástrica en el divertículo de Meckel, puede tener también tejido pancreático, por lo cual puede tener también tumores benignos o malignos, también provenientes de la mucosa gástrica, puede tener tumores benignos o malignos, puede sangrar, puede estar adherido a la pared posterior o puede estar adherido a la pared anterior, este es el ombligo, se puede torcer, puede ser eje para torcer el intestino, con eso pierde la circulación porque se tapan los vasos. También puede dar lugar a que el intestino se meta por debajo y quede estrangulado, como esto que ustedes ven aquí, sin vascularización, produciendo lo que se llama una oclusión intestinal. Entonces es un divertículo verdadero, vestigio del conducto ónfalo-mesentérico, que está en el borde antimesentérico
y se le tiene que buscar en toda cirugía en el borde antimesentérico desde la válvula ileocecal hasta más o menos 110 centímetros por arriba. Si ahí no está, quiere decir que ya no está. Pero siempre tiene que ser buscado porque por este tipo de afecciones debemos extirparlo si lo encontramos en cirugía. También puede dar un cuadro similar a la apendicitis aguda. Aquí ven una fotografía, fíjense, este es el divertículo de Meckel en el borde antimesentérico.